Como es lógico, en primer lugar, agradeceros a todos los que habéis venido para conmemorar una vez más el 96 aniversario de la proclamación de la Segunda República. Aunque somos pocos, yo creo que nunca se debe de perder el simbolismo de este día, sobre todo ahora en los momentos en que tanto en España como en Europa parece que el orden mundial se está invirtiendo. Las ideas, diríamos, de progreso, de libertad, de igualdad, están cada día de alguna forma siendo atacadas y perdidas, pero yo creo que nunca es tarde para seguir reivindicando este día y intentando que aquellos valores republicanos que en su día lucharon tantas personas, no solamente ya en nuestro país, sino en otros lugares, después de la guerra civil que tuvimos aquí también en la Segunda Guerra Mundial. Va a ser un acto, como decía, corto, un poco en la intimidad, pero si renunciaran a esos ideales. Tanto María Aurora como Sari Caballero, pues también tendrán unas palabras para dar un mayor significado a este día. Para empezar, como es lógico, se va a izar la bandera republicana, aunque quede en pocos sitios donde se pueda y se está izando, y a su vez también se interpretará el himno de Riello. Buenos días. Buenos días y gracias por acompañarnos. Soy Chari Caballero y bueno, voy a intervenir en nombre de la Asociación Fontaniega de Familiares de Víctimas del Franquismo. Nuestra asociación nace hace aproximadamente unos 3 años con la intención de reunir y hacer fuerza hacia la recuperación de los restos de nuestros familiares, junto con Fontaniego, que tras las circunstancias que vivieron tuvieron que emigrar por todo el país, pero sus familiares se encuentran en las mismas fosas de por aquí como los nuestros. Es el resultado de una necesidad que debió ser atendida desde la restauración de la democracia, pero que a día de hoy aún siguen poniéndonos muy difícil, con la falta de financiación, con la eliminación en muchas comunidades de la Ley de Memoria Histórica, con la consecuencia de que nuestros familiares más cercanos y dolientes, los que realmente conocieron a las víctimas y a su vez fueron también víctimas, hayan tenido que partir de este mundo sin haber podido dar un entierro digno a sus seres queridos. Pero aquí continuamos, en la misma lucha que nuestros abuelos, hasta que consigamos rescatar todos los restos posibles. Y no solo por eso, sino para recordar, divulgar y compartir con los más jóvenes
que nos gustaría que realmente que son los que hoy más deberían estar aquí y escuchar, lo que nos enseña en los colegios. Hoy mismo, 12 de abril, hace 94 años que se estaba celebrando las elecciones que darían lugar a la Segunda República. Hoy estamos aquí para recordar y reivindicar todo lo que se calla sobre la Segunda República Española. Todo lo que aquella banda de genocidas quisieron derrocar a base del exterminio y el terror. La Segunda República fue fundada tras unas elecciones democráticas y duró desde 1931 hasta 1939. En ese breve periodo de tiempo se llevaron a cabo, y no me quedo corta, las mayores transformaciones sociales de la historia de nuestro país. Os voy a enumerar una serie de logros que se consiguieron gracias a este periodo y que con el tiempo se volvieron a reconquistar, pero aún nos vemos en la obligación de andar vigilantes ante el alza de la ultraderecha si no queremos retroceder aún. Bueno, por ejemplo, entre las reformas políticas, las más significativas fueron el establecimiento de un sistema de gobierno democrático y parlamentario con libertad de ideología y pensamiento. El derecho al voto de las mujeres, fijarse qué cosa tan importante, que hasta entonces no habían participado en ninguna de las elecciones. La separación de poderes, con un poder legislativo, ejecutivo y judicial totalmente independientes. En cuestión de reformas sociales, se reconoció la igualdad absoluta ante la ley en el ámbito de la educación y el trabajo entre hombres y mujeres. El derecho al trabajo, establecido como un derecho y una obligación social. La reforma agraria, tan importante por estas tierras, llevándose a cabo para mejorar las condiciones de vida de jornaleros y campesinos. También hubo algunas reformas económicas. Se apostó por una modernización significativa de la industria y la agricultura. Una reforma fiscal que supuso cierto alivio a la desigualdad económica que existía. Y bueno, de las reformas más importantes y que son también bastante significativas es la apuesta por el laicismo y la separación de la Iglesia del Estado, promoviéndolo así también dentro de la educación y revirtiéndolo así en toda la sociedad en general. El derecho al aborto y al divorcio, lo que supuso una nueva libertad para las mujeres. Libertad de expresión, asociación, permitiendo la creación de sindicatos, de organizarse en partidos políticos. En resumen, hacia grandes rasgos, la Segunda República fue un periodo de enormes avances en materia de derechos y libertades. Y es por ello por lo que debemos de brindar homenaje a aquellos que dieron la vida por ella y a aquellos y aquellas que la perdieron solo por el odio que estos derechos producían a la burguesía y a la clase más reaccionaria de este país. Hoy estamos aquí para reivindicar la Segunda República, pero también a sus más fieles defensores. Se me vienen historias como la de Pepe Gaspar, el topo de Fuente. Quien vivió en un agujero dentro de su propia casa durante años. Y su madre... Perdona un momento. Sí. Bueno, continúo. Decía que se me venían, recordando a sus más fieles defensores, se me venían historias como la de Pepe Gaspar, el topo de Fuente, quien vivió en un agujero dentro de su propia casa durante años, y su madre y su mujer, que tuvieron que fingir todo un entresijo de disputas en público para camuflar que Pepe dejó embarazada a su propia mujer. Cuántos años de separación y de sufrimiento. O la historia de Pilar Fernández y Virtudes, dos sobrevivientes que convivieron con la represión durante años y años y años. De nuestros familiares, de nuestros amigos, con los que hemos compartido aquí muchos días como el de hoy, que seguro que están aquí presentes de alma. Kiko, que se nos fue hace muy poco, Villarino, Campos, mi abuelo Pablo, izando su bandera. Sin más, os pido el fiel compromiso de seguir en el camino que todos ellos nos señalaron, porque los tiempos que estamos viviendo nos lo dicen todo por sí solos, que era el camino correcto.
¡Viva la República! También quería aprovechar para decir, bueno, los que estamos aquí creo que más o menos nos conocemos todos, pero por si hubiera alguien nuevo que no lo sepa, que si tienen algún familiar fusilado, desaparecido o conocen a alguien que esté en esas circunstancias, que estamos en la asociación trabajando por intentar reunir todos los ADN posibles, que es muy fácil, que no tiene ningún coste ni vamos, simplemente que se dirijan hacia nosotros, que podemos facilitarlo, ¿vale? Y es muy importante para recuperar los restos. Venga, gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Yo no voy a volver a decir lo que ya han dicho Pepe y Chari, el agradecimiento de que estéis aquí esta mañana de sábado. Pero bueno, yo voy a hablar en nombre de la Asociación de Memoria Histórica Fontaniega. Voy a ser muy breve porque yo creo que ya Chari ha dicho casi todo lo que se puede decir un día como hoy. Pero bueno, yo quería recordar algo que dice: con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra República de la mano. Con estas palabras, Antonio Machado, el gran poeta republicano, que 6 años más tarde escribiría del Camino del Exilio, estos días azules y este sol de la infancia, iba camino del exilio de Collioure, en Francia, donde moriría un mes más tarde. Con las primeras palabras, Antonio Machado celebraba la Avenida de la República, y ya ha dicho Chari todo lo que significó. Un rayo de esperanza en la oscuridad de un pueblo machacado, explotado, ninguneado por las fuerzas del ejército, de la derecha y de la Iglesia. Pero en Fuente también se recibió con mucha alegría la República, aquella tarde del 14 de abril, que fue cuando realmente se proclamó la República. La banda de música recorrió las calles, fue una fiesta de alegría, de igualdad, de democracia. La gente humilde, la gente que no había tenido voz, empezó a tenerla. Pero, ¿qué ocurrió entre las primeras palabras de Antonio Machado, recibiendo la República, y la segunda, en estos días azules y este sol de la infancia, camino del exilio? ¿Qué había ocurrido en esos 6 años? Pues simplemente que desde el primer día de la República, el primer día, la derecha, la ultraderecha, la Iglesia, el ejército, empezó a trabajar para derrocar a la República. Primero con un golpe de Estado, que no tuvo éxito, le siguió una guerra civil. Bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Ya Chari nos ha dicho, incluso lo que significó en Fuente de Andalucía, la represión de la derecha, con Fontaniega y con Fontaniego, que incluso apenas habían tomado parte en actos políticos. Pero yo quiero decir una cosa hoy aquí, voy a ser breve, pero no me puedo callar. En el cambio que hubo tan importante de la República, las que más lo notaron o lo intentaron fueron las mujeres. El cambio para las mujeres fue radical, en lo privado y en lo público. Ya ha dicho Chari cómo se consiguió el derecho al aborto, el derecho al divorcio, y aquí también el voto, que hay que recordar a Clara Campoamor. Clara Campoamor, esa mujer tan valiente, que luchó en las Cortes porque la mujer adquiriera el derecho al voto. Incluso fue incomprendida por sus mismas compañeras, sus mismos compañeros. Tanto fue así que la ningunearon. Después de conseguir el voto, Clara Campoamor sintió que la apartaron, porque incluso los mismos republicanos, los mismos hombres republicanos que habían luchado y que luchaban por la República, incluso mujeres, se les fue de las manos, dijeron, no, esto no es lo que queremos. Vamos a ver, las mujeres, ¿dónde van? Los mismos republicanos. Y bueno, es lo mismo que está ocurriendo ahora, Es siempre la misma historia, Ahora, con el surgir de la extrema derecha, está ocurriendo igual. Bueno, pues unas mujeres que tuvieron mucho que ver en este cambio
en la República fueron las maestras republicanas, unas mujeres valientes para su época, que luego, con el golpe de Estado y con la guerra y con la posguerra, sufrieron la represión, fueron asesinadas, encarceladas, y algunas simplemente la obligaron a volver al hogar, a cuidar a la familia, que según algunos o muchos, de donde no tenían que haber salido. Por eso yo quiero hoy hacerle un pequeño homenaje a esas mujeres, a las maestras republicanas que tanto hicieron por una educación democrática, igualitaria, laica, que se está perdiendo eso de que el laicismo, una educación laica, cuando ahora hay colegios públicos que en horas lectivas adoctrinan a niñas y a niños haciendo procesiones que me parecen muy bien. A mí me encantan también las procesiones de Semana Santa, pero no se puede adoctrinar a niños y niñas en horas lectivas y sacarlos de un colegio para hacer una procesión. No, eso no es laici, eso no es una educación laica. Así que tenía que decirlo porque no me lo podía callar. Y bueno, yo creo que ya hemos dicho suficiente para celebrar hoy lo que estamos celebrando. Pero me gustaría terminar con otras palabras de Antonio Machado, que decía: tu verdad, la verdad, ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela.